momentos traumáticos y violentos, y nos hemos olvidado un poco de aquellos momentos de orden o de un orden relativo. Sabemos menos de la época colonial, sobre todo del siglo XVII, menos del difícil arranque de la nación en el XIX, menos del porfiriato. Hay también un imperialismo del centro sobre la periferia. Nos hemos concentrado mucho en la historia nacional, centrada en la Ciudad de México, y menos en la historia de la periferia de México, lo que Luis González llamaba la microhistoria. También hay un imperialismo de los géneros. Hemos privilegiado mucho tradicionalmente la historia política sobre la historia económica, social, cultural, militar, eclesiástica, etc. De modo que sabemos menos de lo que creemos. ¿Qué ignoramos? Cuando hablo de la mitad de nuestra historia, por ejemplo, me refiero a esto. Debido a la tradición de la historia liberal y revolucionaria, se bloqueó la historia eclesiástica de México. Pero la historia de la Iglesia en México es una historia importantísima, si lo que queremos es saber sobre nuestro país. Alguien decía que hay la historia para el poder y la historia para el saber. La historia que México debe perseguir ahora es la historia del saber. Debemos conocer a nuestro país para poder entender y cambiarlo. Para bien, nuestra historia ha sido dictada demasiado por el poder. El poder y sus mitos. Y entre los mitos centrales está esa extraña continuidad de los tres momentos traumáticos: la conquista, la independencia y la revolución. Como si los largos 5 siglos de relativa paz o de construcción centenaria de este país, construcción de valores, construcción de cultura, construcción de arte, construcción de empresa, construcción de infraestructura, como si esos 5 siglos fueran de menor importancia que de los momentos violentos y traumáticos. Mexicanos al grito de guerra. Un país nacido además con un grito. Creo que para el siglo XXI necesitamos menos gritos y más conocimientos. Pepe, ¿qué ignoramos? ¿Qué sabemos de la historia de México? Bueno, la pregunta, como bien decía Enrique, es una pregunta enorme. Y creo que cuando hablamos de este plural, ¿qué sabemos? Por lo menos habría que diferenciarlo en tres esferas. Yo creo que la academia en materia de historia ha avanzado muchísimo en los últimos 25 años. Hace algunos días leía un texto de Enrique Florescano, donde él contó de manera puntual, establecía cómo en los últimos 25 años nuestra idea de lo que fueron los reinos maya se ha modificado de manera radical. Es decir, en el circuito académico, quienes hacen investigación de carácter histórica, hoy nos presentan un bagaje amplísimo. Pero yo me preguntaría, ¿qué sucede en el circuito escolar? Para contestar, ¿qué sabemos? Y luego, ¿qué sabemos el mexicano, digamos, del común, si es que eso existe, ¿no? Porque creo que los lazos de comunicación entre lo que se está produciendo el día de hoy en las instituciones dedicadas a la investigación histórica, lo que se enseña a los niños y jóvenes en las escuelas y lo que sabemos la gente del común sobre la historia de México, tiene enormes rupturas. A mí, igual que a Pepe y a Enrique, la pregunta me pone nervioso, digamos, directamente. Porque realmente cuando hacemos la pregunta de esta forma, creo que estamos evocando una historia oficial, opresiva, de mármol, generalmente aburrida, ¿no? Que los niños memorizan mecánicamente y después más o menos olvidan. Les quedan mitos, ángeles y demonios, efectivamente. Pero yo creo que esa historia única, esa historia opresiva y oficial, corre paralela a, digamos, a las historias, muchas historias, las que cuentan los abuelos, las que cuentan los escritores, las que investigan los historiadores. Son muchas historias, las que están en la memoria
de muchas familias, la que vamos transmitiendo. Y esas historias son las que ahora yo creo tenemos que rescatar, porque nos van a abrir paso a nuevas visiones. Yo creo que hay que resistir a la tentación de unificarlas, ¿no? Yo creo que en su pluralidad son sumamente interesantes, son puertas que nos llevan a mundos distintos. ¿Acaso hay gente ahí que hace las cosas de manera muy diferente y nos cuesta mucho trabajo entenderlo? Pero de eso se trata justamente, porque son historias que nos van a llevar a entender la cultura, la vida cotidiana, las anécdotas de los antihéroes, de los malos de la historia, no solamente los héroes, etc. Y eso nos hace pensar mucho. Yo creo que hacia ahí deberíamos derivar. Bienvenidos al programa Discutamos México. Hoy vamos a platicar acerca del mundo mesoamericano, es decir, este concepto de Mesoamérica que surge allá por 1943 y que actualmente es de una gran utilidad para los estudiosos de este mundo mesoamericano. Para hablarnos de él, hemos invitado y contamos con la presencia del doctor Miguel León Portilla. El doctor León Portilla es de sobra conocido, muchas de sus obras han sido publicadas en diferentes lenguas, como Visión de los Vencidos, por ejemplo, o su Filosofía Náhuatl. En fin, son obras que ya se consideran en realidad como clásicas dentro del mundo de los estudios mesoamericanos. También tenemos la presencia de la doctora Sara Ladrón de Guevara. Tiene más de 60 publicaciones, entre las que destacan, por ejemplo, La mano, símbolo multivalente en Mesoamérica, Imagen y pensamiento en el Tajín, Diseños precolombinos de Veracruz, y en coautoría con con el doctor Jürgen Brueggemann, y otros que principalmente versan sobre el Tajín, lugar donde ella también excavó y trabajó. También contamos con la presencia del doctor Félix Báez Jorge, antropólogo social, graduado de la Universidad Veracruzana, con estudios de doctorado en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y para comenzar y entrar en materia, yo quisiera pedirle al doctor Miguel León Portilla que nos hablara de algo que resulta sumamente interesante, cómo Mesoamérica podríamos contarla entre las grandes civilizaciones del mundo. Yo creo que para comprender la significación de Mesoamérica a la luz de la historia universal, porque tiene un lugar en ella, hay que tomar en cuenta que a lo largo de la historia universal han sido pocos los focos, diríamos, donde una civilización originaria ha surgido. ¿Qué entiendo por civilización originaria? Diríamos un conjunto, una constelación de creaciones que van en torno un poco a lo que decía Gordon Childe, la revolución urbana. Es decir, tenemos que las antiguas aldeas poco a poco van creciendo, van hacia un protourbanismo, a un urbanismo. En ese urbanismo ya hay diversos estamentos sociales, hay especialización, unos que se dedican al culto religioso, otros a la defensa de la ciudad, otros son maestros, otros son escultores, artistas, etcétera. El chiste de la civilización originaria es que ella surgió sin que otra civilización le diera, por así decirlo, el empujón. En los límites de Veracruz y Tabasco, aquí tenemos a dos muy distinguidos investigadores veracruzanos, en los límites de Veracruz y Tabasco